Ya tuvimos aquí en el canal Horror in the High Desert, una historia sobre una misteriosa cabaña en el desierto alto de Nevada donde un extraño sujeto fue avistado y quien asesinó a Gary, un joven excursionista. Como bien explicaba en el video de Horror in the High Desert, esta historia está pensada para ser toda una trilogía, y pronto saldrá la tercera, o más bien dicho ya salió pero solamente en festivales. Pero por ahora, antes de que eso suceda, nos toca revisar Minerva, la segunda parte que a modo de documental falso, igual que la 1, nos habla de 2 desapariciones y muertes en la misma área que el incidente de Gary, lo que lleva a un gran grupo de personas a pensar que todo esto podría estar conectado y que es parte de algo mucho más grande. Esto es el resumen de Horror in the High Desert 2, Minerva. La primera historia que esta película sigue es la de Minerva, la que le da el título a la secuela y que además se trata con mucho más detalle. Minerva era una joven dedicada a la geología que llegó a participar de una mina en esta zona del desierto de Nevada, pero por una mala organización de la misma mina. Cuando llegó, los cuartos estaban llenos y se le prestó un remolque que estaba en proceso de ser remodelado para convertirlo en oficinas, como su casa en su estadía ahí, lo que tenía ciertas particularidades porque debido a esto vivía sola y alejada del resto donde estaba el remolque. En las entrevistas que este documental realiza, el administrador de la tierra donde estaba el remolque dice que originalmente este tenía un sótano, pero después de lo que pasó con Minerva le movieron y taparon ese sótano. También una mujer que era dueña de la tierra cuenta algo importante. Cuando vieron en las noticias la última cinta que grabó Gary, el chico de la primera película, su marido reconoció al hombre del machete diciendo: "Han regresado". Primera prueba de que no es solo un tipo, sino que son varios. Esta misma mujer cuenta que su padre solía dejar que los cazadores entrasen en sus tierras a cazar y cuando ella heredó esos terrenos siguió con este trato. Hasta un día en que un cazador inexperto le disparó a su marido por accidente. Desde ahí ella habló con los cazadores y les dijo que no tenían más permiso de cazar en sus tierras. Ellos se enojaron por esto y comenzaron a vandalizar su rancho y una noche su marido escuchó ruidos y se levantó pensando que eran los cazadores y grabó todo buscando tener pruebas para acusarlos a la policía. Pero en lugar de los cazadores, una extraña imagen captó su cámara. A otra casa en ese terreno donde se quedaba Minerva se mudó otro hombre que se hizo su vecino, entre comillas, porque igualmente la distancia entre ambos era bastante. Pero parecido a Minerva, este vecino comenzó a experimentar raros episodios. Su perro ladraba en mitad de la noche como si sintiese a alguien. El mismo hombre solía tener la sensación de estar siendo observado constantemente y luego de algún tiempo comenzó a enfermar. Eso último, lo de enfermar, es parecido a algo que le ocurrió a Minerva. En este falso documental se muestra a Katy, que era la mejor amiga de Minerva, quien se enviaba mensajes con ella para ver cómo estaba, mostrarle su nuevo lugar y todo eso. Katy cuenta que desde que llegó a ese remolque, Minerva se comenzó a enfermar y cada vez se sentía peor, hasta que decidió ir a ver a un doctor que le pidió que buscase rastros de moho negro en el remolque, donde se estaba quedando. Minerva volvió a buscar el moho negro, pero en ese proceso encontró un bolso. Al inicio no hizo caso a este porque estaba enfocada en encontrar el moho negro que podría estarla enfermando. Sin embargo, Minerva nunca encontró moho negro, ella como sabemos al final murió, y Gal, la periodista de la primera película que también sale aquí, cuenta que a Kathy, la amiga de Minerva, se le dio el bolso que Minerva encontró buscando el moho negro, y que la policía creyó que era de Minerva. Pero dentro había una serie de extrañas y perturbadoras pinturas con imágenes muy parecidas a los tipos que hemos estado viendo, más una cinta vieja que Kathy tuvo que enviar a reprocesar para recuperar su contenido. Mientras tanto, Gal explica que Minerva y Kathy eran aficionadas a un podcast de crímenes y misterio y en este, el conductor siempre daba como consejo a su audiencia tener una carpeta con claves y otras cosas así llamada la carpeta de por si algo me pasa, y dársela a alguien en quien confíes para que la use si algo efectivamente te ocurre. Minerva se la dio a Kathy y con ella Kathy pudo entrar a su teléfono y encontró grabaciones muy raras. Una era de sonido donde Minerva se quedaba dormida luego de estar hablando y se escuchaba su respiración, pero junto a ella también la de otra persona. Además de todo eso, el teléfono tenía muchos videos raros de una voz extraña que no era Minerva. Este estaba dentro del remolque y bajaba al sótano donde parecía que alguien vivía por cosas que había allí. Cuando las cintas recuperadas del bolso fueron procesadas y Kathy pudo verlas, las imágenes ahí eran a lo menos perturbadoras. Una serie de personas siendo secuestradas o amenazadas con arma. Solo a una se le ve el rostro y gracias a eso logró ser identificada. Ella era Charity Henderson, que era una mujer desaparecida a finales de los años 90. Prueba del largo tiempo en que todo esto de gente desaparecida o derechamente muerta llevaba sucediendo.
Una de las últimas grabaciones de Minerva muestra que esta despertó escuchando ruidos en su remolque y se dio cuenta de que había un sector de una pared con un túnel detrás, y algo movió la puerta que la tapaba, acabando de golpe esa grabación. El vecino de Minerva en la entrevista dice que ese mismo día él grabó a alguien con su cámara de seguridad caminando en plena noche por el terreno, minutos antes del video que luego se conoció que grabó Minerva como su último video. Sobre el caso de Minerva, Gal termina explicando que la única causa de muerte que pudieron declarar fue hipertermia, o sea, una subida drástica de temperatura. La noche en que Minerva murió, el 911 recibió 2 llamadas de emergencia. La primera nadie dijo nada y la segunda tampoco, pero imaginando que había algún problema, la operadora le pidió a la persona que llamaba que, si necesitaba ayuda y no podía hablar, presionase algún botón, y se escucharon varios sonidos de botones. De ahí que enviaron a un oficial al remolque y este notó que luces se apagaban y prendían. Él creía que era una señal de auxilio, pero nadie la abría hasta que él se metió y encontró a Minerva. Al final de este caso sin respuestas concluyentes, Gal dice que ojalá esto hubiese ocurrido en el pueblo de al lado donde la policía es un poco más organizada. Y se cuenta la otra historia de esta película. Una joven madre llamada Ameliana, ella una noche volvía de Las Vegas a casa de sus padres en este pueblo a quienes les había dejado el cuidado de su hijo, pero nunca llegó. La madre de Ameliana, entrevistada en este documental, explica que el trayecto de Las Vegas es el pueblo donde queda su casa, tiene una mitad donde hay señal y la otra donde esta se pierde. Por lo que como familia tenían unas reglas de avisar en el pueblo donde la señal comienza a perderse de que van en camino, y la otra regla tiene que ver con algo mucho más perturbador. Cuando la madre de Ameliana era joven, su auto se averió en ese mismo trayecto y llamó a su padre para que la ayudase. Pero mientras lo esperaba, un hombre al que ella describe como un viejo espeluznante, la comenzó a acechar con una sonrisa bastante extraña, y no se fue hasta que el abuelo de Ameliana llegó a ayudar a su madre. De ahí que la mamá de Ameliana puso en la familia la regla de que, si alguna vez se les averiaba el auto en esa zona, esperasen por ayuda escondidos lejos del auto, pero siempre vigilándolo, por si alguna persona como ese viejo espeluznante aparecía otra vez. A Ameliana nunca la encontraron, pero la policía sí encontró su auto y este tenía una dashcam que grabó el momento en que su coche se averió. Ella primero esperó en el auto, lo revisó por si podía repararlo por sí misma y esperó la ayuda del abuelo. Pero mientras estaba en eso vemos que cerca del mismo auto una persona comienza a rondar. Vemos también su silueta cuando otros autos pasan y luego Ameliana es atacada. Está toda la pantalla oscura, pero ella pide ayuda, pide piedad diciendo que es madre de un bebé, pero sea quien sea que la ataca, no muestra ninguna piedad. Como la familia de Ameliana tenía esa regla de llamar apenas vieron que Ameliana demoraba más de lo que uno debiese demorar en ese trayecto sin señal, la madre de Ameliana llamó a la policía y estos iniciaron una búsqueda, viéndose la cámara de uno de los policías que llegó al lugar, quien fue hacia el bosque porque la madre de Ameliana les contó de esa regla de esconderse, así que creyeron que Ameliana podría estar escondida en el mismo bosque. Buscando ahí, el policía encontró unas viejas instalaciones que parecían de las antiguas minas, en donde escuchó los gritos de Ameliana. Este se acercó a buscar un poco más, recorrer todo, pero nunca dio con la pobre Ameliana, aunque se vio una silueta de alguien que nunca se identificó, pero que por la grabación vemos que es parecido a los sujetos vistos en todos estos casos. La película termina con lamentos de la madre de Ameliana y Kathy, la amiga de Minerva, que todavía no saben exactamente qué les pasó a sus seres queridos. Pero aquí viene el giro. Justo después de que Gal cierre diciendo que la nota de los influencers que aseguraron haber encontrado al hombre y la cabaña donde murió Gary e iban a mostrar sus descubrimientos de este lugar está casi terminada y pronto será pública, un influencer latino llamado Oscar dice que viajará a Nevada para ir a la última ubicación conocida de Gary, la cabaña. Dice que sabe que muchos la han buscado, pero asegura que la gente no sabe algo que él sí sabe. Y así cierra la película. Con eso solo queda esperar a Horror in the High Desert 3 Firewatch, la película que cerrará la trilogía y que debiese mostrarnos los descubrimientos de este influencer llamado Oscar, y todo lo que se sabe sobre la cabaña donde murió Gary, y esta gente que merodea por el desierto alto. Todo porque de no haber retrasos, la película que ya fue estrenada en el festival Unnamed Footage Festival ya está en camino a estrenarse en VOD, donde ya podrá verse masivamente. Por lo que solamente cosa de semanas a partir de que yo saque este video donde debiese haber novedades. Esperando esa tercera parte para comenzar a tirar conclusiones y explicaciones, muchas gracias por haber estado conmigo en este nuevo resumen. Si te gustó dale like, suscríbete y activa las notificaciones. También sígueme en redes sociales donde diariamente subo noticias, datos, trailers y la actualidad del cine y las series de terror.
Hoy día en mis redes sociales tenemos un nuevo póster de Maxine, la tercera película de la saga X-Pearl y que nos traerá una serie de actores importantes que ya hemos visto en acción en el tráiler. Por otro lado, y hablando de trailers, está el nuevo tráiler de Longlegs, una película que a priori por los adelantos se ve buenísima y que será protagonizada por Nicolas Cage. De verdad que tiene muy buena pinta. Y finalmente, una nueva imagen de Alien Romulus cortesía de Total Film, la incursión del director Fede Álvarez en este universo de Alien. Si tienes alguna sugerencia para un nuevo video, no dudes en dejármela más abajo en comentarios. Un abrazo y como siempre, espero verte en la próxima.